Ya, a ver, les decía, ¿no? De que la anterior semana nosotros vimos la clasificación de los movimientos rectilíneos. Habíamos dicho que la clasificación de los movimientos sí se clasificaba a partir de dos conceptos, ¿sí? La trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Y las características de la magnitud velocidad o del vector velocidad, ¿sí? Entonces se dividían o se clasificaban según la trayectoria en movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos, y en los movimientos curvilíneos estos se podían clasificar en movimientos parabólicos, elípticos, circulares, ¿sí? Y con respecto a las características del vector velocidad, se podían clasificar en constantes o variables, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a hacer un análisis del movimiento rectilíneo uniforme. No se olviden que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es aquel en que la partícula sí va a viajar a una velocidad constante. La velocidad no va a cambiar, ¿sí? Durante toda la trayectoria que va a seguir la partícula, ¿sí? Además de esto, sí, habíamos dicho de que en este caso la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es cero, o sea, es nula, ¿sí? No existe aceleración. Sí, entonces vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, pero a partir de los gráficos. El tema de hoy es el siguiente. Vamos a analizar dos gráficos, el gráfico posición versus tiempo y el gráfico rapidez versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Sí, por favor no se olviden de colocar el número de la fecha y el tema de esta clase. Sí, vamos a analizar hoy gráficas y a partir de esas gráficas vamos a obtener nosotros datos para resolver ejercicios, sí, relacionados a este tema que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Aquí en el punto 1 yo les he colocado las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas que nosotros vamos a aplicar cuando vemos nosotros o analizamos nosotros magnitudes escalares, no vectoriales, sino escalares, ¿sí? Distancia es igual a velocidad por tiempo, rapidez es igual a distancia sobre tiempo, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Miren, a partir de esta primera fórmula obtengo dos fórmulas más, ¿sí? Esas son las fórmulas que nosotros utilizaríamos si analizáramos sí, el movimiento de una partícula con magnitudes escalares. ¿Sí? Entonces aquí hay una gráfica, ¿sí? Es un vehículo, ¿sí? Que parte desde el tiempo igual a cero, ¿sí? O sea, partió del reposo, ¿sí? Luego pasó un segundo, pasó 2 segundos, pasó 3 segundos. No se olviden que en el movimiento rectilíneo uniforme una partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Ustedes van a analizar esta gráfica y después de que analicen la gráfica van a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la rapidez del automóvil en cada distancia recorrida? ¿La rapidez varía en cada intervalo del tiempo recorrido por el automóvil? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, miren, a partir de esta fórmula de aquí, o estas fórmulas que están aquí, ustedes van a calcular la rapidez del automóvil en cada distancia recorrida, ¿ya? Ya les voy a compartir la presentación de PowerPoint, ¿sí? Donde vamos a analizar nosotros la gráfica posición versus tiempo y rapidez versus tiempo. De igual manera, en el punto 2 está la gráfica que vamos a analizar en la presentación de PowerPoint. En el punto 2.1, ¿sí? La gráfica que vamos a analizar de las magnitudes, o bueno, sí, sí, magnitudes, rapidez versus tiempo. ¿Ya? En el punto 3 hay un ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio lo vamos a revisar después, ¿no? Y el punto 4, desde el punto 4 empieza su tarea. Después de revisar la presentación de la clase, conteste la siguiente pregunta. ¿Por qué fórmula está definida la posición de un cuerpo en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme? Ustedes van a colocar aquí la fórmula, ¿sí? En el punto 5 dice, responda con B si es verdadero y F si es falso las siguientes afirmaciones. Hay dos afirmaciones y ustedes van a contestar si son verdaderas o falsas. Sí, ustedes van a tener la presentación de PowerPoint, ustedes van a revisar el contenido que está ahí o durante la clase ustedes pueden tomar apuntes también, ¿no? Y en el punto 6 hay un ejercicio, el cual ustedes tienen que resolver. El ejercicio que está aquí planteado, que corresponde a su tarea, es similar al ejercicio que está aquí resuelto en el punto número 3. Sí, este ejercicio lo vamos, como les había dicho, el ejercicio del punto 3, este ejercicio lo vamos a analizar después de que revisemos la materia. ¿Ya? Aquí les dejo un link de respaldo, también por favor revisen este link, que la clase se está grabando, una vez que termine la clase, yo subo el video al YouTube y luego les comparto a ustedes la clase grabada. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Miren, nosotros ya habíamos visto esto, ¿no? La clasificación de los movimientos rectilíneos, lo que les había mencionado antes, que se clasifican según la trayectoria que sigue la partícula en rectilíneo curvilíneo, según las características del vector velocidad, constante variable. Sí, esto nosotros ya lo habíamos analizado la anterior semana. Ahora vamos a ver, vamos a partir desde aquí, ¿no? Nosotros podemos obtener una visión rápida de forma en que varían los componentes de la posición R,
de la velocidad y de la aceleración de un cuerpo durante su movimiento. Nosotros podemos hacer ese análisis, ¿no? Cómo varía la posición, cómo varía la velocidad, la aceleración de un cuerpo o de una partícula durante su movimiento. Sí, todo está en función del tiempo, ¿no? Todas estas magnitudes van a estar en función del tiempo. Acá dice, en los gráficos se toma siempre el tiempo a lo largo del eje horizontal. El tiempo lo vamos a representar en nuestro eje de las abscisas o en el eje de las X. Y las otras magnitudes los vamos a representar en el eje de las Y o en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a analizar el primer gráfico. El gráfico componente de la posición versus el tiempo. No se olviden que la posición la representábamos con la letra R. ¿Sí? Posición versus tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo en función del tiempo está definida por esta fórmula. Mire, ¿por qué fórmula está definida la posición en función del tiempo? Por esta fórmula. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para encontrar mi vector posición en función del tiempo. Este es un vector, ¿no? Si estamos hablando de vectores, aquí me faltó colocar las flechitas, ¿no? Arriba de la R la flechita, arriba de la R sub 0 la flechita, y en el V sub 0, velocidad inicial, también la flechita. ¿Sí? ¿Qué significa la posición es proporcional? Mire, esta fórmula significa de que la posición es proporcional al tiempo. ¿Sí? Si aumenta el tiempo es directamente proporcional, ¿no? El tiempo es directamente proporcional a mi magnitud posición. Si aumenta el tiempo, va a aumentar la posición. ¿Sí? Por lo tanto, su representación gráfica es una recta cuya inclinación depende del módulo de la velocidad, o sea, la rapidez. Entonces, miren, esta es la gráfica que nosotros obtendríamos si graficásemos el vector posición. ¿Sí? El vector posición que lo vamos a representar siempre en el eje Y versus el tiempo. El tiempo siempre va a estar representado en el eje de las abscisas o en el eje horizontal, ¿no? Aquí, en este eje va a estar representado siempre el tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, la gráfica que vamos a obtener van siempre a ser líneas inclinadas con respecto a mi eje X o el eje del tiempo. Sí, porque aquí estamos representando el tiempo. Esta es la gráfica que obtendríamos nosotros, como les había dicho, si graficásemos el vector posición versus el tiempo. ¿Sí? Vamos a analizar vamos a analizar en este momento esta gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica, ¿no? Miren, en mi eje Y, ¿sí? Este eje Y está representando la posición de una partícula. ¿Sí? Miren, si la partícula estuviese aquí, estuviera en la posición igual a 0. No se olviden que aquí está 0, ¿no? El origen está dado por el punto 0. Aquí está R3, aquí está R sub 3, ¿no? Aquí está representado R sub 3. Aquí está el R sub 0. Si es el R sub 0, significa que desde aquí partió la partícula o el vehículo, ¿no? Desde la posición inicial, R sub 0. No se olviden que la posición inicial está representada por R sub 0. Desde aquí parte el vehículo y llega hasta el punto R sub 1, que es igual al punto R sub 2. ¿Sí? Aquí va creciendo, ¿no es cierto? Si aquí está el 0, significa que, por ejemplo, aquí estuviese el 1, digamos que aquí estuviese el 2, acá estuviese, digamos, el 3. ¿Sí? Así va creciendo, ¿no es cierto? Desde el eje, desde abajo hacia arriba crecen nuestros valores en el eje Y. Y en el eje X, ¿cómo van creciendo los valores? De izquierda a derecha, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo el tiempo sub 1, aquí tengo el tiempo sub 2 y aquí tengo el tiempo sub 3. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos nuestro primer recorrido. Esto es lo que recorrió la partícula. Partió desde aquí, desde este punto, y llegó hasta este punto. Miren, ese fue el primer recorrido que realizó la partícula. Llegó hasta este punto. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo llegó esta partícula a esa posición? En el tiempo sub 1. Tiempo 1. ¿Sí? Uno, Liz. Luego el vehículo estuvo aquí, o la partícula estuvo aquí, ¿sí? Y pasó un cierto tiempo. Miren, pasó un cierto tiempo y llegó hasta el tiempo sub 2. ¿Sí? Llegó al tiempo sub 2. Y luego estuvo en esta posición, en la misma posición, porque si ustedes se dan cuenta, digamos que aquí está el valor de 3. ¿Sí? En algún momento ustedes creen que el vehículo se movió. Si sigue en la misma posición, miren, hasta aquí. ¿Siguió en la misma posición, sí o no? Miren, aquí está un valor. Aquí, como les había dicho, Sí, puede estar el 2, ¿no es Sí, cierto? Acá está dicen. el 3. No. Ya, estaba en la posición 2 metros. Digamos que el vector posición está dado en metros. Estaba en la posición 2 metros. Luego, desde aquí de 2 metros se trasladó acá, que acá sería 3 metros. ¿Sí? Y luego pasó un cierto tiempo, que es el tiempo sub 1. Digamos que fue un segundo ya. Y luego acá en tiempo sub 2 pasaron 2 segundos. Pero miren, pasó un segundo, un intervalo de un segundo, y el vehículo se movió o se quedó en la misma posición. se movió, Liz. Se movió.
Está en 3 metros, En la miren, misma de 2 posición. metros pasó a 3 metros, ¿sí? Y llegó al tiempo, tiempo igual a 1 segundo. Luego se quedó aquí en este punto y pasó 1 segundo más, o sea, llegó el tiempo 2 segundos, ¿sí? Miren, ¿en qué posición está este vehículo? ¿En qué posición está? En los mismos 3 metros. En los mismos 3 metros. ¿Se movió el vehículo? No, Lice. No se movió, No, ¿verdad? Y luego, Lice. miren, No, no estuvo, se movió. estuvo aquí y luego se trasladó acá. Miren a qué posición se trasladó. Acá a esta posición. Digamos que aquí R sub 3, digamos que es 1 metro. Miren. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese momento? Si partió de 2 metros, llegó a 3 metros, luego pasó 1 segundo, no se movió, llegó al tiempo de 2 segundos y luego de los 2 segundos se fue a la posición igual a 1 metro. ¿Qué creen que pasó con ese vehículo? Si regresó a 1 metro. Bueno, ese análisis lo vamos a revisar aquí. Miren lo que dice acá abajo. En el intervalo de T sub 0 a T sub 1, en este intervalo de aquí, voy a poner de otro color, ¿no? En este intervalo de aquí, en este tiempo, ¿qué pasó con el vehículo o con la partícula? La recta indica que el cuerpo cambia proporcionalmente de posición en el sentido positivo del eje de las X, como les había dicho. ¿Sí? Digamos que aquí estaba R sub 0 igual a 2 metros. ¿Sí? De aquí, desde esta posición 2 metros, se trasladó a este punto. ¿Sí? Este punto de aquí. R sub 2. R sub 1, perdón. R sub 1. Yo digo que R sub 1 es igual a 3 metros. Miren, si partió de 2 metros, luego se trasladó 1 metro más, ¿se movió o no se movió ese vehículo? ¿O esa partícula? ¿Cambió o no cambió de posición? Sí, Lisa, sí Sí, ¿no cambió es ahí. cierto? Estaba en 2 metros y luego se fue a 3 metros. Miren, de este punto se trasladó a este otro punto, ¿sí? A 3 metros. Eso pasa en el primer intervalo, en este intervalo de aquí, de 0 al T sub 1, que puede ser 1 segundo, como les había dicho. Ahora, ¿qué va a pasar en el siguiente intervalo de tiempo? De aquí hasta acá. Mire, el vehículo, la partícula está ubicada justo en este punto, en 3 metros, ¿sí? Y luego pasó 1 segundo más, mire, pasó 1 segundo más. Llegamos al T sub 2, aquí, ¿sí? Pero el vehículo se quedó en la misma posición, ¿sí o no? Está en la misma posición. Sí, Está en los Lisa, 3 ahí no metros. tendría Sí, no tiene Sigue en los 3 movimiento. metros. Miren lo que dice acá abajo. Dice, en el intervalo de T sub 1, desde aquí, de T sub 1 a T sub 2, la recta es paralela al eje del tiempo. Miren, esta línea es una línea recta, paralela, es una recta paralela al eje del tiempo, o sea, este eje es paralela. Esto indica que en esta situación el cuerpo no tiene movimiento. Miren, en esa posición el tiempo, perdón, la partícula no tiene movimiento, ya que no existe un cambio de posición. R sub 2 es igual a 0, no cambió de posición, ¿sí? Si yo resto R2 menos R sub 1, o sea, 3 metros menos 3 metros me va a dar 0, ¿sí? No cambió de posición. En este punto, el vehículo o la partícula se quedó quieta, sin movimiento, no se movió. Pasó 1 segundo y luego cuando pasó 1 segundo, otra vez se movió. Y vamos a analizar este otro intervalo, del tiempo sub 2 al tiempo sub 3. ¿Qué pasó en el tercer intervalo? En el intervalo, sí, de T sub 2 a T sub 3, la recta indica que el cuerpo cambia proporcionalmente de posición en el sentido contrario del eje del X. Yo les había dicho a ustedes la anterior semana que nosotros vamos a analizar en el movimiento rectilíneo el movimiento de una partícula siempre en el eje X. Entonces, miren, la partícula estaba ubicada en los 3 metros. Y desde aquí, desde 3 metros, miren, llegó a este otro punto. Si yo me voy hacia acá, hacia el eje de las Y, ese punto aquí es de R sub 3. ¿Sí? Regresó, miren, está más cerca al origen. Y aquí digamos que es 1 metro. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el vehículo si estaba en 3 metros? Partió de 2 metros, se fue a 3 metros y de 3 metros regresó a 1 metro. ¿Qué pasó con el vehículo? En el intervalo de retrocedió, T sub... Lice. ¿Perdón? Retrocedió. ¿O estoy Exactamente, mal? miren lo que dice aquí. En el intervalo de T sub 2 a T sub 3, la recta indica que el cuerpo cambia proporcionalmente de posición en el sentido contrario al eje de la X. ¿Qué pasó con el vehículo o con la partícula? O sea, regresa. Regresó, regresó. Entonces, miren, lo que nosotros acabamos de analizar aquí, lo podemos analizar también en un gráfico como este. Bien, esta es una calle, ¿sí? Es una línea recta, es una trayectoria recta. No se olviden que en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros analizamos el movimiento de una partícula, ¿sí? En una trayectoria recta. Entonces, ahí está el vehículo, ¿sí?
Lo que está aquí graficado es lo que les voy a graficar acá. Entonces aquí está un vehículo, ¿sí? Este es un vehículo, ¿sí? Partió desde aquí, miren, desde R sub 0. Digamos que está aquí 2 metros, ¿sí? Desde R sub 0, ¿sí? Llegamos acá en un tiempo T sub 1, como está ahí señalado, luego pasó un tiempo T sub 2, luego un tiempo T sub 3. ¿Sí? Pero en el tiempo T sub 3 el vehículo regresó. Entonces, miren, T sub 1, ¿sí? Se movió de 2 metros, pasó acá a una distancia de 3 metros, ¿sí? Luego, ¿qué pasó con el vehículo aquí? Se quedó quieto durante ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo se quedó quieto el vehículo? Digamos que aquí está 1 segundo y acá están 2 segundos. ¿Durante cuánto tiempo que se quedó quieto Un segundo, Un Lice. segundo, ¿no es cierto? Entonces, miren, el vehículo se quedó hasta aquí. Pasó 1 segundo y otra vez empezó a moverse, ¿sí? Pero empezó a moverse ¿en qué sentido? Miren, de aquí de 3 metros, Regresando. regresó hasta acá, ¿sí? Que equivale a 1 metro. 3 menos 2, ¿cuántos metros se regresó? 2 metros, Lice. A ver, No, 2 3. metros. Sí, 2 metros, Lice, miren. no, letras bien, Lice, por eso le digo 2 metros. Sí, sí, miren. Aquí 2 digamos que metros estaban los nomás. 2 metros, ¿verdad? Acá estaban 3 metros. De aquí, desde este punto hasta este punto, ¿cuánta distancia recorrió? De 2 metros a 3 metros, ¿cuánta distancia recorrió? 1 metro, Lice. 1 metro, ¿no es cierto? 1 metro. 1 metro. ¿Ya? Luego llegó a este punto y cuando llegó a este punto estuvo sin movimiento durante 1 segundo. Luego, ¿qué pasó? El vehículo regresó, ¿sí? De 3 metros retrocedió ¿cuánto? Hasta acá, hasta 1 metro. 3 menos 2, ¿a qué es igual? 1 metro. 3 menos 1, perdón, 3 menos 1, ¿qué es igual? 2 metros. 2 metros. Entonces, miren, de ahí regresó hacia acá. ¿Cuánto retrocedió? 2 metros. 2 metros. O sea, el vehículo estuvo aquí, avanzó de este punto hasta este punto. Sí, aquí estuvo quieto durante 1 segundo, pasó 1 segundo y luego el vehículo otra vez se regresó. Sí, para acá, pero regresó 2 metros. O sea, llegó hasta este punto de por acá. ¿Sí? Entonces, miren, el análisis que acabamos de hacer aquí está graficado aquí en esta gráfica, ¿sí? En un plano cartesiano. Aquí nosotros hemos graficado la posición de una partícula, ¿sí? En función del tiempo. El tiempo siempre va a estar en el eje Y, perdón, en el eje horizontal, en el eje de las X, ¿sí? Entonces, miren, en este momento acabamos de analizar el movimiento de una partícula, ¿sí? A través de esta gráfica, ¿sí? Entonces, no se olviden, una partícula está sin movimiento siempre y cuando nosotros veamos una línea paralela, ¿sí? A nuestro eje del tiempo o nuestro eje horizontal, que va a ser el eje de las X, ¿sí? Ahora, dice, en un gráfico posición versus tiempo se relaciona directamente al componente de la posición y el tiempo. La magnitud no mostrada directamente es la rapidez que está representada por la pendiente de la recta, ¿ya? O si nosotros analizamos esta gráfica de aquí, ¿no es cierto? Aquí esto es una línea inclinada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y analizamos esto, miren. ¿Qué se ha formado aquí? ¿Qué figura geométrica se ha formado Un aquí? triángulo. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ajá. Un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros analizamos este triángulo rectángulo y yo digo que esta es una pendiente, sí, no se olviden la pendiente, yo les había hablado también en matemáticas que está representada con la letra M y también representa ¿qué? La tangente de un ángulo. Sí, la pendiente representa la tangente de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos la pendiente de esta línea recta, nosotros vamos a decir que pendiente es igual a que al componente en Y, les había dicho, ¿no es cierto? Sobre el componente en X. Cuando nosotros hablábamos del componente en Y, estamos hablando de una variación también. Posición final menos posición inicial, menos tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros analizamos este triángulo rectángulo, aquí tengo R sub 1, que es igual a R sub 2. Vendría a ser R sub 2, perdón, R sub 1, que está aquí, menos R, ¿qué? Menos R. 2, Lice. No, R sub 1 menos R sub 0. Aquí está R sub 0. 0. Dividido para qué? Está bien, X. Lice. No se olviden, en la X, ¿qué magnitud encontramos en nuestro eje X o en nuestro eje horizontal? Tiempo. El tiempo. Entonces acá vendría a ser el tiempo sub 1 menos el tiempo sub 0. Miren, nosotros vamos a obtener esta fórmula. ¿Sí?
Pendiente es igual a la tangente de un ángulo. La tangente aquí es igual a la variación del componente en Y dividido para la variación del componente en X. El componente en Y es este. ¿Sí? Posición final menos posición inicial menos tiempo final menos tiempo inicial, que es el componente en X. Este es el componente en X, este es el componente en Y. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar ahora en este caso para nosotros poder calcular la rapidez a partir de esta gráfica. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a encontrar la pendiente, ¿sí?, de cada intervalo. Sí, aquí está nuestro primer intervalo, miren, desde t sub 0 a t sub 1. Desde t sub 0, que es esto, hasta t sub 1. Y se ha formado un triángulo rectángulo. En el intervalo de t sub 0 a t sub 1, miren, en el intervalo de t sub 0 a t sub 1, o sea, en este intervalo de aquí, la pendiente representa la rapidez del cuerpo en el sentido positivo de las X. Miren, la pendiente sub 1 que es igual a la tangente, lo que les había dicho antes, ¿no es cierto? Aquí tengo tangente, que es igual tangente, cateto opuesto sobre cateto Adyacente. adyacente, ¿no es cierto? Miren, tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que va a ser este, que es mi componente en Y, dividido para el cateto adyacente, que es este, que es X, ¿sí? Y el componente en Y es esto, este cateto, ¿sí? Que está representado por ¿qué? Por R sub 1 menos R sub 0, ¿sí? Dividido ¿para qué? Para el componente en X. Componente en X que está aquí, el T sub 1 menos el T sub 0. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros utilizamos, ¿sí?, la pendiente de este ángulo, ¿sí?, y colocamos estos valores, nosotros vamos a obtener ¿qué? Esto, miren. Variación de posición, que está representado como el desplazamiento realizado por la partícula, dividido ¿para qué? Para la variación del tiempo. Y esta fórmula nosotros ya la habíamos analizado antes. Esta fórmula corresponde, o me sirve a mí para calcular ¿qué? ¿Para qué me sirve esta fórmula? Yo les había dicho a ustedes de que ustedes anoten todas las fórmulas que hemos visto en su cuaderno. Sí, creo que son como 5 o 6 fórmulas nada más. Entonces, ¿esta fórmula representa qué? Ahí está. ¿Qué representa la fórmula? Si yo divido el desplazamiento o la distancia para el tiempo, ¿qué voy a obtener? La velocidad, dice. La velocidad, aquí está, mire, la velocidad. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, nuestra velocidad siempre va a ser constante, ¿no? No se olviden, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad debe ser constante. Mire, ya analizamos el primer intervalo. Ahora vamos a analizar el segundo intervalo. Pero miren, en el segundo intervalo obtengo esto. ¿Sí? Una línea paralela al eje del tiempo. Sí, no se olviden que la pendiente es el grado de inclinación de una recta con respecto al eje X. ¿Esta línea tiene algún grado de inclinación? ¿Se está inclinando? No, No, ¿verdad? licenciado. Mire, entonces aquí rápidamente solamente reviso que esta línea es una línea horizontal. Yo digo que mi pendiente es 0, pero si quieren aplicar ustedes la fórmula, van a aplicar esto. R sub 2, miren, R sub 2 es igual a R sub 1, ¿sí? Corresponde al R sub 1. Entonces, si yo divido R sub 2 menos R sub 1 y este valor de aquí es igual a este valor de acá, ¿qué resultado voy a obtener si yo resto dos valores iguales? R02 debería ser ¿Qué resultado voy a obtener si yo divido dos valores iguales? ¿Ah? R Cero, licenciado. 0. Si yo resto dos valores que son iguales, obtengo 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. Entonces, mire, sí, si yo resto R sub 2 menos R sub 1, tengo 0. Y un 0 dividido para cualquier valor, ¿a qué es igual? A 0, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando ustedes vean una línea paralela, ustedes van a decir que la pendiente de esta recta es 0. Sí, por lo tanto, la velocidad va a ser 0. No se olviden que en este intervalo de tiempo, ¿mi partícula estaba moviéndose o no? No, licenciado. No, ¿verdad? Y si una partícula se mueve, ¿tendrá velocidad? ¿Podrá tener una velocidad una partícula que está quieta, que no tiene movimiento? No. No, No, ¿verdad? no. Entonces ahí nada más haciendo ese análisis ustedes también pueden decir, a ver, pero si en este intervalo la partícula estuvo quieta, nunca se movió, por lo tanto la velocidad va a ser 0, la rapidez va a ser 0. Ahora en el intervalo del 3, ¿sí? De t sub 2 a t sub 3, ¿qué va a pasar? La pendiente representa la rapidez del cuerpo en sentido contrario del eje X. O sea, aquí en este punto, nuestra partícula regresó, ¿verdad? Sí. Regresó. Entonces, mire,
Si nosotros analizamos esa pendiente, vamos a decir tangente de teta es igual a R sub 3 menos R sub 2. Miren, R sub 3, posición final, que es esta, R sub 3, menos la posición inicial, que vendría a ser esta, R sub 2. ¿Sí? ¿Cuál es el valor más grande, R sub 2 o R sub 3, según esta gráfica? Según el R plano sub cartesiano. R3. Es ¿Cuál es el valor más grande? Aquí está el origen, que es 0. Acá está R sub 3, R sub 0, R sub 1 y sub 2. ¿Cuál es el valor más alto? ¿R sub 2 o R sub 3? R sub 3. R sub 3 es el valor más alto según la gráfica. Dos dicen. Dos es. A ver, nosotros analizamos el plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está mi plano cartesiano. Aquí está el origen, 0. ¿Sí? ¿Desde dónde va a empezar? ¿Cuál valor va a ser más alto? ¿El que está aquí o el que está por acá? el de abajo, Luis. El más alto, digo, el más alto. ¿Cuál va a ser el más alto? El que está arriba. El que está más cerca, ¿a dónde? Al origen. Al origen. Si aquí está 0, aquí debería estar el 1. Acá debería estar el 2. Por acá debería estar el 3. ¿Sí? Hacia abajo, de igual manera, aquí está el menos 1. Acá estaría el menos 2. Acá estaría el menos 3. En el eje X positivo, aquí estaría el 1. Aquí estaría el 2. Aquí estaría el 3. Aquí estaría el menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? En los ejes positivos, los valores más altos son los que están. Los valores más bajos son los que están cerca al origen, pero en el eje X positivo. ¿Sí? En los ejes negativos, los valores más altos son los que están más cerca al origen. Si nosotros analizamos solamente esto de aquí, vamos a decir que los valores más altos son los que están en el eje X, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los valores más altos? ¿Los que están a la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha. En el eje Y, ¿cuáles van a ser los valores más altos? ¿Los que están arriba o los que están abajo? Arriba. Arriba, ¿sí? En cambio, en los ejes negativos, en estos ejes de acá, en el eje X, ¿cuáles van a ser los valores más altos? ¿Los que están cerca al origen o los que están a la izquierda? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los más altos? A la izquierda. No, miren que aquí los valores negativos van menos 4, Los que menos están cerca al 5, origen, menos 6, dicen. los que están más cerca al origen. No se olviden que en el eje X los valores más altos son los que están a la derecha. Esos son los valores más altos, los que están a la derecha. En el eje Y, los valores más altos son los que están arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el menos 4, acá tengo el menos 1. ¿Cuál va a ser el valor más alto? El que está a la derecha. ¿Cuál está a la El derecha? menos 1. El menos 1. Menos En el eje Y, los valores más altos son los que están arriba. Aquí tengo el menos 3 y acá tengo el menos 1. ¿Cuál va a ser el más alto? ¿El menos 3 o el menos menos 1. 1? El menos 1. Sí, en los ejes negativos. Pero en los ejes positivos, obviamente, son los que están arriba en el eje Y y a la derecha en el eje X. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros dibujado un plano cartesiano. ¿Sí? El primer cuadrante nos hemos dibujado aquí. Si aquí está el origen y aquí está R sub 3, este es R sub 3. ¿Este valor de R sub 3 va a ser más alto o más bajo que R sub 2? Más bajo. Más bajo. Entonces, miren, yo aquí voy a inventarme un número. Yo digo que aquí está 1 metro. Y acá están 3 metros. En R sub 2 están 3 metros. Entonces, yo aplico esta fórmula de acá abajo. Yo voy a decir lo siguiente. Posición final. Siempre es posición final menos posición inicial. La posición final del vehículo es este, R sub 3. Sí, porque hasta ahí llegó. Estuvo en este punto y luego se trasladó a este punto de acá. Entonces, la posición final es de esta. La posición inicial de este intervalo es de este. ¿Sí? Entonces, R sub 3. Aquí, según el dato que yo me inventé, dijimos que R sub 3 es 1 metro. Entonces, aquí está 1. Y R sub 2 es, ¿cuánto les dije? El dato que me acabé de inventar, ¿cuánto era? 3. 3 metros. Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo resto 1 menos 3? ¿Qué valor voy a obtener? 2. Menos 2. Exactamente, miren, un valor negativo, menos 2. Por esa razón está aquí el signo negativo. ¿Sí? Entonces, aquí la velocidad va a tener sentido contrario. Un signo negativo. No se olviden que los signos a mí me indican el sentido que tiene un vector o una magnitud. Si tiene por ejemplo, acá el signo de la velocidad es positiva. Aquí el signo de la velocidad o de la rapidez es negativo. ¿Sí? ¿Pueden tener la misma dirección? Sí, porque van por la misma trayectoria, pero tienen diferente sentido. El signo a mí me indica el sentido. ¿Sí? Pero no se olviden que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre es constante, ¿no? Siempre es constante. ¿Ya? Miren, yo sé que quizás es un poquito complejo analizar la gráfica, pero ya vamos a analizar nosotros el ejercicio que está resuelto en la ficha. Yo espero que ahí ya quede entendido esto, ¿no? Ya hemos analizado el gráfico posición versus tiempo. Ahora vamos a analizar la gráfica
de la componente rapidez versus tiempo. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, no se olviden, la velocidad no varía. Sí, es constante, no siempre es constante, no cambia la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica del componente de la velocidad va a ser una recta paralela al eje tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, igual manera. No se olviden, siempre el tiempo va a estar representado en el eje horizontal o en el eje de las abscisas o en el eje de las X. Y las otras magnitudes siempre las vamos a representar en el eje de las Y o en el eje vertical. Velocidad versus tiempo. Aquí estamos representando la velocidad versus tiempo en un plano cartesiano. ¿Sí? Aquí está el origen. ¿Sí? En este caso sería t sub 0, aquí está t sub 0, el tiempo sub 1, el tiempo sub 2 y el tiempo sub 3. ¿Sí? Es el tiempo, los intervalos de tiempo en los cuales esta partícula se desplazó. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la velocidad versus el tiempo. Como la velocidad es constante, digamos que la velocidad de esta partícula, yo me invento, ¿no? Digamos aquí un valor pequeñito, 2 metros. Digamos que la velocidad, siempre las unidades vamos a colocar aquí, ¿no? Velocidad o rapidez, 2 metros sobre segundos. Y el tiempo yo digo que está dado en segundos. Listo. Entonces yo aquí me invento, yo digo que aquí está un valor de 20. ¿Sí? Este vehículo o esta partícula se está moviendo a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Llega un tiempo, acá me invento también, voy a poner un segundo ya, acá está un segundo, acá están 2 segundos, y acá está 3 segundos. ¿Sí? Entonces, como la velocidad es constante, la velocidad no cambia, ¿verdad? No va a cambiar. Entonces, miren, este vehículo pasó un cierto tiempo, digamos que pasó pasó un segundo y la velocidad continuó siendo 20 metros sobre segundos. Y como es una velocidad constante, miren, no cambia, siempre va a ser una línea paralela al eje del tiempo, una línea paralela, miren, al eje del tiempo. No cambia, siempre va a ser 20 metros sobre segundos. ¿Sí? No está aumentando la velocidad, porque si la velocidad variase, ¿sí? Si la velocidad cambiara con respecto al tiempo, obtuviésemos una línea así, inclinada, miren, ahí va subiendo. Aquí está 20, por aquí puede estar 21, 22, 23, 24, 25, así, miren. ¿Sí? Pero como no cambia, siempre va a ser una línea paralela al eje del tiempo. Entonces, miren, llegamos hasta aquí, al tiempo t sub 1. Luego, miren, aquí está 20. Si aquí está 20, eso quiere decir que aquí el valor de y va a ser ¿cuánto? Justo aquí, ¿cuánto va a ser el valor de y? 0. 0, exactamente 0. Entonces, miren, llegó un punto donde obtengo esta gráfica. Miren, la velocidad aquí. Aquí la velocidad es ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad aquí en este tiempo del tiempo t sub 1 hasta t sub 2? ¿Cuál es la velocidad de esta partícula? ¿Cuál es la velocidad de esta partícula en este intervalo de tiempo? De t sub 1 hasta t sub 2. ¿Ah? Sería 3. ¿Cómo que 3? ¿En qué valor está de y esta recta? ¿En qué valor de y está esta recta? En 0. Y si la velocidad es 0, ¿significa que la partícula se está moviendo o se quedó quietita? Se quedó quieta, ¿verdad? Si la velocidad es igual 0, significa que esta partícula o este vehículo se paró, se quedó quieto. ¿Durante cuánto tiempo se quedó quieta esta partícula? Un segundo. Un segundo, miren. Aquí dice que la velocidad es 20, miren. Esta línea me dice que la velocidad es 20. Cuando yo tengo esta gráfica aquí, justo aquí, miren, justo aquí. Si yo me traslado acá, yo sé que este punto es 0. ¿Sí? Y si la velocidad es 0, significa que la partícula no se movía. Ahora, miren, vamos a ver desde este punto, desde t sub 2 hasta t sub 3. ¿Sí? Pasó un segundo. Ahora, miren, la gráfica que obtengo está, miren, por debajo del eje Y. Ya, yo me invento. Sí, yo hago una línea entrecortada aquí. Y yo digo que en el eje Y, como es un valor, miren, por debajo del origen, yo digo que por aquí está menos 20. ¿Sí? Menos 20. Menos 20 metros sobre segundos, que es constante, ¿no? Nunca cambió. ¿Cuánto tiempo pasó del intervalo t sub 2 a t sub 3? ¿Sí? Si aquí está 2 segundos y acá está 3 segundos, ¿cuánto tiempo pasó? Un segundo. Un segundo. Y mire, y si la velocidad es negativa, ¿qué significa? Que este vehículo Sí, Se movió en se negativo. movió, pero ¿se movió qué? ¿En el mismo sentido como se movió acá arriba o en el otro sentido? No, sentido negativo. En sentido contrario, ¿verdad? ¿Qué significa eso si se movió en sentido contrario? Que este vehículo exactamente retrocedió o regresó. Sí, eso significa que este vehículo regresó o retrocedió. Porque miren, cuando se movió en la primera vez, sí, mi velocidad era positiva. 20 metros sobre segundos, positivo, constante, ¿no?
El movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Luego pasó un tiempo de t sub 1 a t sub 2 y la velocidad del vehículo era 0. ¿Sí? Aquí 0 significa que el vehículo no se Paró, movía, se estaba paró. quieto, estaba en reposo, se paró, ¿verdad? Y luego del tiempo t sub 2, de 2 segundos a 3 segundos, el vehículo otra vez empezó a mover. Y obtuve esta gráfica, miren, esta línea paralela al eje del tiempo, pero la velocidad es constante, por eso no cambia. ¿Sí? Pero si yo traslado esta línea hacia acá, obtengo un valor de menos 20. Y es un valor negativo. La velocidad o la rapidez es negativa. Y eso me indica a mí que cambió de sentido, ¿verdad? Sí. Cambió de sentido significa que la partícula retrocedió o regresó. Sí, regresó. Miren, la partícula iba viajando así. Aquí iba viajando en el eje X. ¿Sí? Llegó hasta este punto. Y durante este punto pasó un segundo y se quedó hasta aquí. Luego se quedó quieta durante un segundo. Pasó un segundo y otra vez empezó a moverse. Pero empezó a moverse ¿en qué sentido? Si la velocidad es negativa, Contrario. contrario, se empezó otra vez a moverse en la misma dirección, sí, en la misma trayectoria, pero en el otro sentido, así, empezó a moverse, para el otro sentido. ¿Sí? ¿Está claro lo que les acabo de explicar en esta gráfica? Sí, ya vamos a analizar cada intervalo, ¿no? Lo que acabé de analizar en este momento es lo que está escrito en la siguiente diapositiva. Sí, ya se va a cortar la reunión, por favor, vuelven a ingresar con el mismo link, ¿sí? Bueno, Listo, entonces miren, vamos a analizar. Lo que ya analizamos en este momento es lo que vamos a analizar acá. ¿Sí? Miren, en el intervalo, en el primer intervalo de tiempo, aquí, de t sub 0 a t sub 1. Este es mi primer intervalo, ¿no? De t sub 0 a t sub 1. ¿Qué pasó aquí en este primer intervalo? De t sub 0 a t sub 1. ¿Sí? La recta indica que el cuerpo tiene una rapidez constante. Ya analizamos una rapidez constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es una línea paralela al eje del tiempo. ¿Sí? No cambia. ¿Sí? Aquí me inventé un valor, era 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Por lo que se mueve en el sentido positivo del eje de las X. En este sentido se estaba moviendo. ¿Sí? En el sentido positivo del eje de las X. ¿Sí? Y luego pasó al intervalo de t sub 1 a t sub 2.